Ahora, o hasta el momento, lo que habíamos hecho cuando se trataba de ley del seno eran hallar los lados del triángulo. Hasta el momento no hemos hallado ángulos. Habíamos quedado en la socialización de uno de los puntos, que era este, que ustedes me dijeron que sí se podía hacer por ley del seno, que íbamos a resolverlo hoy. De igual forma, recuerden que comenzamos con la misma mecánica de ir primero identificando quiénes son los lados y quiénes son los ángulos. En este caso ya nos dieron los ángulos. Entonces nos faltarían identificar esos lados. O cómo se llamarían cada uno de los lados. Por ejemplo, este que está aquí, ¿cómo se llamaría? Q. Minúscula. Minúscula. Q minúscula. Este que está acá, P Minúscula. 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 Y este que está acá, R minúscula. R minúscula. ¿listo? Eso es lo más sencillo, colocarle ahí las letras. Recordemos que aquí también va igual porque ya me dieron la cantidad. Ahora, luego que tenga eso, pues voy a pasar y armo mi ley del seno. ¿Cómo nos quedaría? Si armamos la ley del seno. Seno de P. Seno de P, bien, Sobre Sobre P. P minúscula. muy bien, Inés. Continúa. Ahí estaría la primera parte. Seno de P sobre P minúscula. A ver, vamos a... Seno de Q. Seno de Q Sobre Q minúscula. sobre Q minúscula. Recuerden algo acá. Acá las letras deben ir en mayúsculas porque son ángulos. Y por último, Seno de R sobre R minúscula. muy bien, seno de R sobre R. Miren que aquí, vamos a ponerlo minúsculo. Miren que acá en esta parte, pues ya ahí armamos la ley del seno, ¿cierto? Cuando lo hacemos, no es que tengamos un orden en que si va primero la R, si va primero la P, si va primero la Q. Yo lo puedo organizar en el orden que yo quiera, pero siempre siguiendo el lineamiento para poder armar la fórmula. ¿Listo? En este caso yo comencé por la letra R. ¿Listo? Pero de igual forma, si usted lo planteó de esta manera, de la manera que está aquí, está bien, está correcto. ¿Sí? Ahora, ¿de quién tengo los datos completos? De P. de P. Muy bien. De P. ¿Y en quién me puedo apoyar para sacar el otro dato? De Q. O... De Q. Sí, de Q. ¿Listo? Me puedo apoyar de Q, ¿cierto? Porque recuerden que de Q es que tengo uno de los datos. A P tengo tanto el lado como el ángulo. Y a Q solamente le tengo un dato. Un lado. Yo lo que voy a hacer es hallar el valor de este ángulo. Del... ¿Ok? Entonces lo que hacemos acá, pues pasamos a reemplazar. Es un seno de, una regla de 3. Muy bien. Seno de Q, ¿cuánto vale? Quedaría seno de Q sobre 5,4 metros. Bien, Chare. ¿Y de la parte de P? Seno de 116 grados sobre Sobre 8,3 metros. 8,3. Muy bien.
Entonces nos quedaría así, ¿sí? Que fue lo que ustedes mencionaron. Y como decía Valeria Lastre, lo que hacemos es hacer una regla de 3. ¿Sí? Una regla de 3 que me va a permitir, básicamente, como lo hemos explicado en otras ocasiones, multiplicar en X y posteriormente ir despejando. Este que está multiplicando acá Pasa a dividir. pasa a dividir. ¿Okay? Y nos quedaría de esta forma. Y esto que está acá es lo que coloco en la calculadora. Verifiquen para ver cuánto les da. Recuerden que este que está acá es el que paso para que me quede seno de Q solo. Verifiquen en la calculadora 58. Ok, vamos a verificar. Muy bien. Ahora yo les pregunto. Ahí ya hallé el valor del ángulo Q. Ya hallamos ahí el valor del ángulo Q. No, ese solo es el seno. Muy bien, Nancy. Ese solo es el seno del ángulo. ¿Qué me tocaría hacer para hallar el valor del ángulo? Tendría que eliminar. ¿Quién está acompañando a la letra Q? De este lado izquierdo, ¿quién acompaña a Q? Seno. El Seno. seno. Entonces tendría que eliminar seno para poder hallar el valor del ángulo Q. Para poder eliminarlo, lo que hacemos es que nos vamos a la función o usamos la función seno a la menos 1 y lo vamos a aplicar tanto a la izquierda como a la derecha, porque obviamente yo no puedo, yo necesito eliminar seno, entonces de una vez lo borro de ahí, lo desaparezco. Debo usar algo matemático, en este caso la función inversa, que es seno a la menos 1, para poder eliminarlo. Y miren que en la parte izquierda, cuando ya yo lo tenga de esa forma, aquí tengo seno a la menos 1 y seno normal. Entonces los voy a poder cancelar. ¿Sí? Y de este lado izquierdo me va a quedar solamente la letra Q y de este lado derecho seno a la menos 1. Para colocar seno a la menos 1 en la calculadora, recuerden que primero debo presionar la letra Shift y luego la función seno. ¿No se le dice arco seno? Muy bien, también se llama arcoseno esa función. Pero acá para que veamos más la parte de eliminación usamos su otra forma, que es seno a la menos 1, o su otro nombre, por así decirlo. Podemos decirle arcoseno o seno a la menos 1. Cuando vayamos a usar la parte de o hallar el seno a la menos 1 o una función inversa, porque de esta misma forma también puedo hallar el coseno. Entonces coloco Shift, seno, presiono las teclas Shift y luego la tecla seno y coloco 0,58. Y me comentan ustedes cuánto les dio el valor. 35. 35 grados. 35,78 grados. Ok, 35,78 grados. Miren que acá ya la cosa cambia, porque aquí ya tengo la letra Q despejada, no como ahorita que me daban el valor del seno. Entonces este sería 35,78. Y de una vez ahí, con esos dos valores, yo puedo decir fácilmente cuál sería el valor de esto. ¿Cuánto valdría ese ángulo? ¿Cómo hacemos para hallar el valor? Me diría como 29 grados más o menos.
Aproximadamente, ¿cierto? ¿De dónde sacamos ese aproximado? Restando los ángulos que tenemos con 180. Un triángulo mide 180 grados en total, entonces si lo restamos con el resto de ángulos, entonces nos da el resultado del ángulo restante. Muy bien. Si tengo, recordemos, 180, deben medir los tres. Si sumo estos tres valores, me tienen que dar 180. Obviamente, como aquí hay una parte decimal, generalmente el ángulo faltante también va a tener una parte decimal, ¿cierto? Entonces, aproximadamente, aquí, de manera aproximada, no lo podría hacer, a menos que me lo estén pidiendo el ejercicio. En este caso, debo tomar el 180, restarle el 116 y restarle el 35,78 para saber el valor exacto. Ya, señalo ahí, se da 28,22 grados. 28,22 22 grados. grados. Muy bien. Miren que acá es más exacto el valor de 28,22 porque me está completando la parte decimal de este 35. Y obviamente ya teniendo el ángulo R, puedo hacer y hallar el valor de la letra R. ¿Sí? Pero lo importante de este ejemplo es que viéramos cómo hallábamos esos ángulos, porque hasta el momento habíamos trabajado solo la. Hoy vamos a trabajar la parte del punto 3. ¿Listo? Obviamente también nos dicen acá, halla la medida del ángulo C en la siguiente figura. ¿Qué diferencia hay entre los ejercicios que venimos trabajando con este de acá? ¿Qué ven de diferente en la figura? Que en este caso la figura está formada como que por dos triángulos. Muy bien. En este caso hay dos triángulos, ¿cierto? Uno más grande y uno más pequeño. El valor que debo hallar está en el más pequeño o en el más grande. En el más pequeño. Más pequeño. En el más pequeño, muy bien. Entonces, nuevamente acá, independiente de cómo me den la forma, yo voy a tratar de hacer lo mismo. Lo primero que voy a hacer es asignarle letras. Como acá ya me dan el lado C, ¿cómo se llamaría este lado, este ángulo? C mayúscula. C mayúscula. ¿Listo? A partir de ahí, como los otros no tienen, ninguno tiene letra, yo le puedo asignar la letra que yo quiera. Puede ser A Sí, puede ser A. Por ejemplo, vamos a ponerle A aquí. y allá A minúsculo. Y de este lado, A minúscula. Ok. Bien. ¿Cuál me faltaría? B mayúscula. B mayúscula. Recuerden que no es que necesariamente aquí deba ir la letra B. Yo puedo ahí poner cualquier letra. Es de Lo que uno representación. está acostumbrado como al orden ABC. Pero no quiero que tampoco se acostumbren, entonces, ay no, si la seño puso de ahí, entonces ya no lo doy para siempre. Usted puede trabajar con cualquier letra. ¿Ok? Entonces ya aquí completé. Obviamente este también le puedo poner una letra. Vamos a ponerle H. Para que no siga la secuencia. ¿Ok? Entonces ahora me preguntan qué hay en la medida del ángulo C. ¿Tengo algún dato completo en el triángulo en que voy a trabajar, que es ABC? Señor, ahí solo tenemos el grado, Y el lado. el ángulo de A Y el lado de y B. un lado de B. Solo tenemos el No ángulo tenemos A. El ángulo, tenemos el ángulo C, el resto del ángulo, pero del triángulo más pequeño. Si hacemos el cuento de que es como, no me acuerdo el nombre,
pero mide 180 grados, entonces si lo restamos a 50 nos daría 130 el ángulo C. Muy bien. Eso se llama ángulos suplementarios y lo vimos en clases presenciales. Eso. Me acordaba el nombre. Muy bien, Nájera. Lo que hacemos es tomar la referencia de que recuerden que un ángulo completo, vamos a ver si aquí me deja escribirlo, es como si tuviéramos esto, ¿cierto? Yo sé que todo este ángulo, toda esta parte de acá, todo ese ángulo va a medir 180, ¿cierto? Y pasa lo mismo que pasa ahorita con el triángulo. Si yo tengo que uno de los valores es 50, para llegar a 180 el otro necesariamente debe medir 130, que fue lo que tomó de referencia Lastre para hallar el valor central, ¿listo? El que estaba acá de este lado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces ahora ustedes van a Y hallar. ya con eso ya tenemos un valor completo. Ya tienen un valor completo, muy bien. Entonces, ahora ustedes van a hallar. ¿Y cuál sería el valor completo? El de B. El de B. ¿Y cuánto mediría B? El ángulo mide 13 grados. Muy bien. Ahí voy a darle deshacer. Y solo sería. El ángulo mide 13 grados. Muy bien. Entonces ya a partir de ahí ustedes pueden sacar el valor del ángulo C. Vamos a hacer este ejercicio. Van a hacer el proceso usando la ley del seno y me van a decir cuánto mide ese ángulo. Obviamente el proceso de manera escrita para que lo podamos compartir en pantalla con sus compañeros. Muy bien, acá Mayra hizo seno de 13 sobre B es igual a seno de 130 sobre C. Sobre 6 acá. Yo veía la letra B. Ok. Muy bien, Mayra. Recuerda colocar la línea que me... Okay, ahí está bien. Déjalo ahí un momentico. Ok, te faltó, como dices tú, realizarlo, pero yo estoy viendo. Y del lado derecho tienes C en la parte de abajo. Entonces recuerda que lo que vas a hallar es el lado C. C igual a, ¿cierto? Igual a todo lo demás. Sí, y se ve bien chévere. Pues aquí al final me dio que C es igual a 20,86. Muy bien, Geraldine. Miren que acá lo hizo con seno de C y seno de D. El que tenía los datos completos, el que le faltaba un valor. En este caso a C era el que le faltaba un valor. Muy bien. Hacer. Excelente trabajo, ¿cierto? Todavía nos falta un poquito. Muy bien, Inés. Ese es el resultado. Muy bien, Luis. ¿Cómo haríamos para aplicar la ley del seno en este triángulo? ¿Y qué información podría ir sacando a partir de ahí? Miren que va a ser de la misma forma que trabajamos el triángulo en esta clase, se va a trabajar este de acá arriba. ¿Ok? Entonces vayan pensando qué ángulos pueden sacar, qué lados pueden obtener con la información que le tienen sin necesidad de hacer ningún proceso. Y de ahí los datos que hayan conseguido y los ángulos que hayan conseguido sin necesidad de hacer ningún proceso son los que me van a traer y me van a compartir la próxima clase, ¿ok? Todavía no es necesario que hagan lo de la ley del seno porque eso lo vamos a hacer en clase. Simplemente los datos que usted puede obtener. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora.